Le dio de comer a una niña hambrienta. Instantes después, ella volvió de la mano de su madre viuda y atractiva. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El llano se extendía sin fin azotado por el viento en todas direcciones. La hierba seca se doblaba bajo las ráfagas y los mezquites aparecían dispersos como centinelas torcidos. El polvo se levantaba en espirales perezosas más allá del rancho. Caleb Holt llevaba 5 años viviendo allí sin compañía. Su esposa había muerto una noche de invierno en la cama con un mal silencioso que le quitó el aliento en sueños y no se lo devolvió. Desde entonces la había sepultado detrás de la cabaña y casi no salía de su tierra. Solo viajaba 2 veces por temporada a la tienda a 20 millas al este para abastecerse. Reparaba sus cercas, parchaba el techo y no hablaba con nadie salvo que fuera indispensable. Ahora tenía 36, fuerte, todavía cuerdo, pero con un peso en el pecho que no se iba. Estaba cortando un poste de cedro seco cuando la vio una niña en la entrada. Se detuvo a medio golpe. El sol caía detrás de ella, iluminándola con dureza. Se veía frágil, de 6 o 7 años, descalza, con los brazos pegados al cuerpo. Su carita bajo la tierra era pálida. No saludó ni gritó. Solo estaba allí con ambas manos apretando su vientre, como si doliera mantenerse en pie. Caleb bajó el hacha. La observó sin moverse. No estaba acostumbrado a visitas en sus tierras. Lo primero que pensó fue, ¿de dónde demonios salió? Lo segundo, tiene hambre. Tomó su sombrero del poste de la cerca y avanzó despacio hacia el portón. La niña no huyó. Sus ojos grandes y oscuros lo seguían, pero no retrocedió. Tampoco dijo nada. Al acercarse, Caleb notó lo delgada que estaba, rodillas huesudas, brazos arañados, el cabello flojo en una trenza a medio soltar. El vestido colgaba flojo de los hombros, manchado y roto, en la orilla. Habló con calma. «Estás perdida, niña». Ella negó con la cabeza. «Estás sola». Ninguna respuesta. Se le tensó la mandíbula. No había casas en millas, y tampoco había visto carretas pasar. «¿Tienes hambre?» Ella asintió. La miró un instante más y abrió el portón. «Ven». La niña entró sin dudar, como si ya hubiera decidido confiar en él. Sus pies descalzos estaban curtidos, polvorientos, con moretones que no se hacían en un solo día de camino. Dentro de la cabaña, el aire era fresco por las ventanas abiertas. La pequeña se quedó parada en la entrada mirando la mesa y la estufa. Él señaló la silla. «Siéntate». Ella subió despacio, como si las piernas apenas la sostuvieran. Caleb se movió con rapidez serena, cortó pan de una hogaza, sirvió leche en una taza de lata y lo puso frente a ella. La niña tomó sin preguntar, con manos temblorosas, y comenzó a comer. Él se sentó enfrente en silencio. Masticaba con urgencia, como si cada bocado contara. Terminó demasiado rápido, vació la taza y levantó la mirada. «Gracias», susurró. Él asintió. «¿Cómo te llamas, Adia? ¿Tienes familia cerca?» Ella dudó, miró a la puerta y volvió a él. «Mi mamá». ¿Dónde? Ella no contestó. Se levantó de golpe. «Tengo que irme». Segura, ella asintió y salió corriendo. Caleb se quedó quieto, las manos en el respaldo de la silla. Miró la puerta abierta, esperando sin saber por qué. El viento arremolinaba polvo en el porche. Apenas iba a regresar a la cocina cuando lo escuchó pasos. Salió al porche. Venía de vuelta, pero acompañada. Ahora caminaba una mujer junto a ella. La niña apretaba fuerte su mano. La mujer avanzaba cojeando un poco, como herida. El rostro enrojecido, el pecho agitado. Caleb lo vio claro incluso a distancia. Fatiga, sed, desesperación escondida tras la espalda erguida. Al acercarse, los detalles aparecieron. Cabello rubio oscuro y suelto enredado sobre los hombros.
vestido deslucido pegado por el sudor, el escote mal amarrado roto y atado con prisa. Una rasgadura dejaba ver la parte alta del busto. La tela ya había sido remendada y ahora cedía de nuevo. Sus caderas se marcaban bajo el tejido al andar. Sus brazos mostraban moretones antiguos y en la muñeca una cicatriz rosada de soga. Y sin embargo, llevaba la barbilla en alto, los ojos verdes firmes. Estaba agotada, pero no vencida. Se detuvo al pie de las escaleras, la niña medio oculta tras su falda. Caleb no dijo nada. Tampoco ella hasta que murmuró: «Me llamo Claire Duval. Esta es mi hija, Ada». Él no se movió. «Llevamos 2 días caminando», dijo ella. «Traíamos comida, pero se acabó. Ella vino a buscar ayuda. Le dije que no, pero...». Miró a su hija. Su voz no suplicaba, solo decía la verdad. «No quiero pedir limosna, pero si nos permite descansar 1 o 2 días después, seguimos nuestro camino». Caleb la estudió. Olía al camino sudor, sol, humo, de fogatas viejas. Pero lo que vio en su mandíbula apretada y en los hombros tensos no era engaño. Estaba rendida, sí, pero no mintiendo. Ada volvió a aferrarse a ella temblando. Él abrió del todo la puerta. Se hizo a un lado. Ninguno habló cuando Claire guió a su hija adentro. Sus pasos pesados resonaron en la madera. Al pasar, Caleb percibió el olor a polvo y a piel, el roce de mujer en el aire. Ella no agradeció todavía, y eso lo respetó. La puerta se cerró suavemente detrás de ellas. Dentro el ambiente era fresco y quieto. Las ventanas abiertas dejaban entrar poco aire. La tetera en la estufa estaba fría. La mesa aún tenía la taza vacía y el plato con migas de la niña. Caleb se quedó en la puerta más de lo necesario. Con la mano en el marco, observaba a las 2 figuras en medio de su casa. Claire no habló enseguida. Paseó la mirada por el lugar, los estantes vacíos, la estufa de hierro, el catre en la esquina, con una manta doblada. Caminaba rígida, como obligándose a cada paso. Ada no se soltaba de su falda. Finalmente Caleb se movió hacia la cocina. Tomó un vaso, lo llenó de agua de la jarra de barro y se lo tendió a Claire sin decir nada. Ella dudó, luego lo tomó. «Gracias», dijo con voz baja, pero firme. Su mano tembló un poco al llevarla a la boca. Él la observó beber con cuidado, despacio, como alguien que ha pasado tanto tiempo sin probar agua que teme hacerlo demasiado rápido. Tras unos sorbos, se la pasó a Ada. La niña bebió con más prisa y luego se limpió la boca con la manga. «Puedes sentarte», dijo Caleb, señalando la mesa. Clara guió a su hija hasta una de las sillas y tomó la otra para sí. Ada trepó a su regazo. Caleb se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados. «¿Son de por aquí?», preguntó. No respondió Clara. «Venimos bajando desde el territorio de Oklahoma. Mi esposo murió el otoño pasado. La fiebre se lo llevó en la noche». Se detuvo, levantó los ojos un instante y volvió a mirarlo a él. Su familia dijo que no podían ayudarnos, que no le debían nada a una esposa que casi ni conocían. Caleb no dijo nada. Conocía demasiado bien el abandono. «Pensé que podíamos intentar llegar a San Saba», continuó Clara. «Él solía decir que quería un rancho cerca de ahí, pero a pie está demasiado lejos. Teníamos una mula, alguien nos la robó en la noche. Desde entonces solo hemos caminado. ¿Cuánto tiempo? 6 días». Caleb asintió sin sorpresa. Ella tenía la mirada de quien carga con 2 vidas a la vez. Ese cansancio deja huella. Se veía en la manera en que sostenía los hombros, no por orgullo, sino por costumbre. Como si el peso nunca se soltara. Ada ya dormía sobre su pecho. Su manita sujetaba la orilla del vestido de su madre. Clara le apartó con cuidado unos cabellos de la frente. «Es fuerte», murmuró más para sí que para él.
Caleb se movió un poco y habló. «No van a dormir afuera esta noche». Clara parpadeó sorprendida. «Les arreglaré un sitio junto al fogón. Una cobija limpia comida si despierta con hambre. Aquí pueden descansar un tiempo». Ella asintió despacio. No hubo lágrimas ni un gracias dramático, solo un suspiro leve de alivio mientras bajaba la vista hacia la mesa. «No me debes nada», añadió Caleb, «ni ahora ni nunca». Eso la hizo levantar la mirada otra vez. Lo estudió con cautela como queriendo decidir si creerle. Él sostuvo sus ojos sin titubear. No estaba acostumbrado a disfrazar nada, ni sus palabras, ni su rostro, ni la verdad. El silencio se alargó. Después cruzó la habitación, abrió un baúl bajo, sacó una manta de lana doblada y la puso junto al fuego. Un gesto sencillo sin preguntas. Ella entendió. Colocó el cuerpecito de Ada contra su hombro y se acomodó en el suelo junto a la cobija. «Mañana», dijo Caleb volviendo a su silla cerca de la estufa, «hablaremos de lo que piensan hacer». Clara miró las brasas. «Ya no sé. Creí que debía seguir caminando, pero ahora no terminó. No hacía falta». La calma volvió a la cabaña. Caleb tomó la tetera, la llenó y la puso sobre la estufa. Afuera el viento raspaba contra las paredes y hacía vibrar los vidrios. Adentro había una quietud distinta, la que solo aparece cuando nadie pretende ser más fuerte de lo que en realidad es. Mientras el agua calentaba, Caleb miraba cómo la luz del fuego se reflejaba sobre la madera gastada del suelo. Echó un vistazo a Clara y a la niña recostada contra su costado, notando que ella no se recostaba del todo. Mantenía la espalda erguida contra la pared vigilante, aún en su cansancio. Eso también lo respetó. Se inclinó un poco hacia atrás, la mirada en el techo. No esperaba visitas ese día, y mucho menos que se quedaran. Pero ahí estaban, y por alguna razón que ni siquiera él podía explicarse, ya estaba seguro de algo, no quería que se fueran. Ni ahora, quizá nunca. El sol salió lento, pálido, tiñendo el horizonte de naranjas alargados sobre la llanura. Las paredes de la cabaña atrapaban destellos a través de las ventanas abiertas. Caleb ya estaba vestido, llevaba despierto desde antes del amanecer como siempre. Sus botas raspaban el piso mientras echaba más leña a la estufa. El café ya estaba listo y llenaba el aire de un aroma fuerte y amargo. Clara fue la primera en moverse. Seguía recargada contra la pared, la espalda dura, el cuello resentido de mantener la misma postura toda la noche. Ada dormía aún a su lado, con un brazo alrededor de su cintura. Clara abrió los ojos despacio, dejando que entrara la luz polvorienta. Vio la habitación intacta, segura, y por fin soltó el aire. Sus ojos encontraron a Caleb junto a la estufa. Él no la miró enseguida, solo sirvió café en una taza de lata y la dejó sobre la mesa. «Para ti», dijo. Ella se enderezó apartando el cabello de su rostro. «Gracias. ¿Cómo está la niña?» Clara miró hacia abajo. «Sigue dormida, pero mejor que ayer». Caleb asintió. «Déjala. Aquí no hay prisa». Con cuidado la acomodó sobre la cobija y cruzó la sala descalza. Su andar era más firme, aunque la rigidez de la pierna no se había ido. Los moretones de sus brazos seguían visibles, pero ya no la detenían al moverse. Tomó la taza y la sostuvo con ambas manos, dejando que el calor le templara los dedos. No hablaron por un momento. Fue Clara quien rompió el silencio. «¿Vives aquí solo?» Caleb la miró al fin. 5 años ya. Ella esperó intuyendo que había más, pero él no agregó nada. Sacó una silla para ella. Se sentó recogiendo un pie bajo la pierna, abrazando la taza. Su cabello enredado brillaba hermoso con la luz de la mañana. Las ondas sueltas atrapaban el sol. Su vestido se había secado del sudor del camino, pero el rasgón en el corpiño seguía abierto, torcido en el cuello.
Caleb lo notó. No era ciego, pero no se quedó mirando. Apartó la vista enseguida. «Dijiste que tu esposo murió», comentó fijando los ojos en un nudo de la mesa. «Hace 6 meses. Íbamos en carreta rumbo al oeste. Se enfermó. Una fiebre rara. Le duró una semana. Su voz sonaba plana como si fuera un relato ya contado tantas veces que se había vaciado de emoción. Lo enterramos cerca de las brasas». Caleb no interrumpió. «Después intenté conseguir trabajo limpiando, cosiendo. Pero la gente no quiere a una viuda con hija. No si no puede pagar. Te dan de comer 1 o 2 veces, luego te mandan lejos». Tomó aire. Seguí caminando. «Aida es más fuerte de lo que parece». «Tiene suerte», dijo Caleb. Clara entornó los ojos. «¿De veras?». Él asintió. «Tiene a una madre que no la abandonó». Clara parpadeó sorprendida. No era algo que la gente dijera en voz alta, pero él lo dijo sin crueldad, solo como un hecho. El silencio volvió. Afuera el viento movía los matorrales. En la distancia gritó un halcón. «Voy a ayudarles a levantarse de nuevo», dijo Caleb, «si eso es lo que quieren». Clara miró sus manos. Estaban más ásperas que antes de perderlo todo, pero todavía se movían con gracia. Asintió despacio. «Ya no sé a dónde vamos», susurró. «Solo sé que no quiero ser la carga de nadie. Estoy cansada de depender de los hombres. Solo buscan algo a cambio». La mandíbula de Caleb se tensó. «No espero nada de ti», dijo. Ella lo miró, lo midió y le creyó. «¿Tienes algo que necesite hacerse?», preguntó tras una pausa. Él pensó un momento. «Bastante. Entonces déjame ayudar». Caleb se levantó sin responder, tomó otra taza y le sirvió café antes de caminar hacia la alacena. Sacó un costal de harina de maíz, lo puso sobre la mesa y se giró hacia ella. «¿Cocinas puedo?» «Horneas. Si hay leña me las arreglo». Él asintió leve, casi sonriendo, y salió por la puerta principal. Clara se levantó despacio y fue a ver a Ada. La niña despertaba frotándose los ojos. Clara se agachó y le acarició la frente. «Nos quedaremos un ratito», susurró. Ada no preguntó nada, solo asintió recargando la mejilla en el costado de su madre antes de volver a cerrar los ojos. Afuera el golpe del hacha sonaba firme y parejo, cada impacto claro y final. Clara lo observó por la ventana abierta mientras llenaba una palangana con agua y comenzaba a tallar la mesa. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en meses no tenía prisa por decidir, y más tiempo aún desde que nadie intentaba arrebatarle nada, ni su comida, ni su cuerpo, ni a su hija. Al mediodía, la cabaña había cambiado en pequeños detalles. La mesa limpia, su madera gastada más clara, sin polvo ni grasa vieja. La palangana sobre el mostrador llena de agua turbia y un vestido azul en remojo. El que Clara había llevado en el camino colgaba cerca de la ventana, goteando sobre el suelo. Caleb lo notó al entrar de nuevo, botas pesadas en el umbral. No comentó, solo dejó que la mirada descansara un instante antes de colgar su sombrero. Clara estaba junto a la estufa, mangas arremangadas, el cabello recogido en un nudo flojo que dejaba libre la línea del cuello. Sus brazos desnudos mostraban moretones bajo la luz tenue. Movía algo en un sartén ennegrecido con la concentración tranquila de quien está acostumbrada a improvisar. Olía a masa de pan de maíz. No había mucho más que usar, pero había logrado hacerlo. Ada jugaba en el suelo junto al fogón con 2 bloques de madera que Caleb había tallado y olvidado tiempo atrás. La niña se veía menos pálida, con algo de color en las mejillas tras dormir bien y comer caliente. Levantó la mirada cuando él entró, pero no habló. Volvió a alinear sus piezas. Caleb se quitó los guantes, los dejó sobre la mesa y observó la escena en silencio.
Le sorprendió lo natural que se sentía el ruido de una mujer moviéndose en la cocina, el tintinear de una cuchara contra el hierro, el olor de algo cociéndose. Sonidos que no escuchaba desde hacía años. Sintió un tirón en el pecho, algo que creyó muerto. «Has estado ocupada», dijo al fin. Clara no se giró. «No me parecía justo quedarme sentada mientras tú trabajabas. No tenías por qué, lo sé». Lo miró por encima del hombro apenas lo suficiente para que él viera su rostro húmedo por el calor de la estufa, enmarcado por mechones sueltos. Sus ojos se clavaron en los suyos un segundo antes de volver al sartén. Pero quise hacerlo. Él permaneció de pie un momento más, luego se acercó a la palangana y se lavó el polvo de las manos. Había pasado horas reparando la cerca del norte, el sol sobre la espalda, el peso del mazo en los brazos. Normalmente comería solo cayendo pesado en la silla y masticando en silencio. Pero ese día era distinto. Secó sus manos con un trapo y se sentó. «Necesitas leña». «Tengo suficiente para esto», dijo Clara suavemente. «Has hecho bastante ya». Él casi sonrió casi. En vez de eso, tomó la cafetera, se sirvió una taza y dejó que el amargor le llenara la boca mientras la miraba trabajar. No había artificio en sus movimientos, ningún encanto ensayado, ningún gesto calculado. Solo cuidado. Cada acción medida callada, como alguien que ha aprendido a no desperdiciar fuerzas. «Ayer dijiste que iban hacia San Saba», comentó Caleb, tras un largo silencio. «Sí». «¿Todavía lo quieres, Clara?», dudó la cuchara detenida a medio giro. «Ya no sé. Quería creer que había algo mejor si seguía caminando. Algún lugar seguro para ella». Su voz se apagó. «Pero seguridad es algo que no he visto en mucho tiempo». Caleb dejó la taza sobre la mesa despacio. «Aquí están seguras». Ella lo miró entonces de verdad con sus ojos verdes fijos en los de él, buscando cualquier señal en esas palabras. No retrocedió, no adornó la verdad. La creía. Y ella lo supo. La voz pequeña de Ada rompió el silencio. «Mamá, tengo hambre». Clara volvió a la estufa. Unos minutos más. Caleb se acercó al fogón y se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Te gustan los caballos?», preguntó. Sus ojos se iluminaron apenas, pero fue suficiente. Asintió. «Tengo unos atrás», dijo él. «Después de comer, te los enseño». «Si tu mamá dice que sí». Ada miró a su madre, quien le devolvió un leve asentimiento. Fue la primera sonrisa verdadera que Caleb le había visto desde que apareció en su tierra. Cuando el pan estuvo listo, Clara lo cortó y sirvió en 2 platos que había encontrado en la alacena. Caleb notó cómo le temblaban los dedos al dejarlos sobre la mesa, como si el cansancio aún vibrara en sus huesos después de descansar una noche. No lo mencionó, solo tomó su plato, desgarró un pedazo de pan caliente y comió en silencio frente a ella. A mitad de la comida, lanzó la pregunta que le rondaba desde ayer. «¿Quién te hizo daño?». El tenedor de Clara se detuvo. No lo miró. «¿Importa? Para mí sí». Su mandíbula se tensó. Dejó el tenedor despacio. «No fue él mi esposo». Nunca levantó la mano. Fue después de que murió. Algunos hombres en el camino pensaron que una mujer sola era presa fácil. Uno quiso quitarme la mula. Otro quiso más. Peleé. Sus ojos se alzaron hacia él, filosos como vidrio. Y gané. Caleb sostuvo su mirada. No dijo nada, pero algo en su pecho ardía como brasa. Fue ella quien apartó la vista retomando el tenedor. Por eso seguí andando. Pensé que si no paraba, hallaría un sitio donde nadie quisiera destrozarme. La voz de Caleb salió baja, firme. «Ya lo encontraste». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y seguras. Clara no respondió, pero su mano dejó de temblar.
Más tarde, cuando los platos estuvieron limpios y Ada miraba los caballos desde la cerca, Clara se quedó en la puerta observando a su hija reír con algo que Caleb le había dicho. Ese sonido suave cargado por el viento era algo que no escuchaba desde hacía. No había escuchado esa risa en meses. Por primera vez desde que enterró a su esposo Clara, pudo respirar sin contar los pasos que faltaban para la siguiente pelea. No sabía aún qué significaba eso, pero una parte suya, esa, que había estado encogida por el miedo durante tanto tiempo, quería creer que tal vez ya habían dejado de huir. La mañana amaneció más cálida que la anterior, ese tipo de calor que avisa que el verano se viene antes de tiempo. Caleb ya estaba afuera cuando Clara despertó partiendo leña cerca del granero. Escuchó el golpe constante del hacha antes siquiera de abrir los ojos. Ada dormía pegada a su costado, respirando suavecito. Tenía el brazo cruzado sobre las costillas de su madre, como si temiera que desapareciera mientras dormía. Ese peso chiquito sobre el pecho la anclaba. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Con cuidado Clara recostó a la niña. Sobre la cobija se levantó sin hacer ruido y fue al lavabo a enjuagarse la cara. El agua estaba fría punzante, pero le ayudó a quitarse la pesadez de los huesos tras dormir en el suelo. Se recogió el pelo en una trenza floja, sacó el vestido menos desgastado del pequeño montón que cargaban y se lo puso. No era gran cosa, pero al menos las costuras aún aguantaban. Al salir, la luz la golpeó con fuerza brillante y filosa, derramándose por el rancho como cristal fundido. Se cubrió los ojos con una mano y vio a Caleb cerca de los árboles, hombros marcados, mientras bajaba el hacha en arcos precisos. Traía la camisa colgada en la cerca, la espalda brillando por el sudor. Los músculos en sus brazos y espalda se movían como los de alguien moldeado por años de trabajo, no por vanidad. Clara desvió la mirada rápido, sintiendo el calor subirle a las mejillas, por razones que nada tenían que ver con el sol. «Te levantaste temprano», le dijo con voz firme, aunque por dentro el pecho se le apretaba. Él volteó pasándose el antebrazo por la frente mojada. «El trabajo no se hace solo. Puedo ayudar», soltó ella sin pensarlo. Caleb apoyó la cabeza del hacha en el tronco, la observó un momento. «¿Sabes cómo remendar alambre?» Ella negó. «Pero puedo aprender». Una esquina de su boca se curvó casi sonriendo. «Termina tu café primero. Luego vemos». De vuelta en la cabaña, Clara se sirvió una taza del café que aún estaba tibio sobre la estufa. Lo bebió despacio mientras Ada empezaba a despertar. La niña se frotó los ojos encandilada por la luz que entraba por la ventana. «¿Dónde está él?», murmuró Ada. «Afuera», respondió Clara. «Trabajando». Ada se animó al instante buscando sus zapatos. «¿Puedo ir?» «Primero come algo», le indicó Clara. Le arrancó un pedazo al pan de maíz, de la noche anterior se lo pasó, y vio cómo su hija lo masticaba con la seriedad de una niña con hambre. Cuando terminó, salió disparada por la puerta antes de que su madre dijera algo más. Al salir de nuevo, Clara encontró a Caleb agachado junto a un poste, apretando un tramo de alambre de púas. Ada estaba cerca, con unos guantes de cuero viejos, que le quedaban enormes, sonriendo, como si le hubieran dado una corona. Caleb dijo algo que la hizo reír. Una risa de verdad clara y ligera en el aire seco. Clara se detuvo al escucharla. Había pasado tanto tiempo desde que Ada reía así, desde que alguien le ofrecía algo que ella misma no podía darle. «Ten», dijo Caleb cuando Clara se acercó tendiéndole un par de guantes más pequeños que había encontrado quién sabe dónde. «Vas a necesitarlos». Ella se los puso. Eran duros, pero le quedaron. Caleb se incorporó y señaló el siguiente tramo de cerca. «Este alambre no perdona».
Lo jalas mal y te abre como cuchillo. Puedo con eso, aseguró ella. La miró un segundo más como si no supiera si ella intentaba demostrarle algo a él o a sí misma. Luego asintió y le explicó cómo usar la bota para sujetar el poste, cómo mantener la tensión sin cortarse las manos. Su voz fue firme y pareja sus manos cercanas cuando guiaba las de ella. Una vez, al perder el equilibrio en el terreno, disparejo él, la sostuvo por la cintura. El agarre fue firme cálido a través de la tela delgada del vestido. El aire se le atoró. Por un segundo, ninguno se movió. ¿Estás bien?, preguntó él mirándola a los ojos. Sí logró responder aunque el corazón le retumbaba. Él la soltó despacio la mano resbalando apenas por su cadera. Clara volvió a agacharse, fingiendo que el calor que subía por su cuello venía del sol. Pasaron horas así, trabajando el alambre poniendo postes, sin hablar mucho sin necesitarlo. Al terminar, Caleb sacó un balde del pozo y se echó agua sobre la cabeza. El barro se oscureció bajo sus botas. Clara apartó la mirada, la mandíbula apretada, pero sus ojos la traicionaron una vez. Solo una. Y lo supo. Dentro se ocupó en preparar algo para comer, más por calmarse que por hambre. Ada no paraba de hablar sobre los caballos y cómo Caleb le prometió que la dejaría montar si su mamá decía que sí. Clara la escuchaba sonriendo leve, pero su mente regresaba al momento en que él la sostuvo, a lo firme que fue, a lo seguro que se sintió. Casi había olvidado lo que era sentirse a salvo. Conforme pasaban las horas, Clara se sorprendía mirando hacia la puerta, aunque no tuviera motivo, esperando que él volviera a entrar, preguntándose por qué importaba tanto que lo hiciera. Cuando el sol cayó y tiñó la tierra de fuego, Caleb se apoyaba contra el barandal del porche. Brazos cruzados, la mirada recorriendo el horizonte, como alguien que aprendió hace mucho a no confiar en el silencio. Clara estaba en el marco de la puerta, Ada dormida adentro. Ninguno habló por un buen rato. «Lo hiciste bien hoy», dijo él, con voz rasposa, por tantas horas en silencio. Clara le sostuvo la mirada, la garganta apretada. «Tú también». Algo cruzó entre ellos. Algo que no se dijo, pero se sintió. Algo parecido a una promesa que ninguno estaba listo para nombrar. La oscuridad cayó más rápido de lo que Caleb esperaba. Por la tarde el viento cambió arrastrando nubes pesadas sobre la llanura. Él reconoció los signos. Se venía lluvia y no de la tranquila. Guardó las herramientas y metió los caballos antes de que el primer trueno retumbara. El aire se volvió espeso con olor a tierra mojada antes de que cayera una sola gota. Clara lo esperaba en el porche al volver del granero, abrazándose a sí misma mientras el viento le alborotaba la trenza. El vestido se le pegaba a las piernas, la tela liviana levantándose un poco en el borde. Miraba hacia la cerca, el rostro pálido bajo la luz gris. «Tormenta», dijo Caleb al subir los escalones. Ella asintió sin voltearlo a ver. Tenía semanas sin llover. «Va a pegar duro», advirtió él mirando el cielo. «Tú y Aida quédense adentro. Yo reviso las ventanas». Clara dudó, pero lo siguió cerrando la puerta tras el golpe seco del viento en la madera. Dentro la cabaña se sentía más chica que el día anterior. El aire pesado, las sombras alargándose, cuando las primeras gotas empezaron a golpear el techo con golpes desordenados. Ada estaba sentada junto al fogón con sus bloques. El resplandor de las brasas le teñía las mejillas de rojo. Al oír un trueno estallar, alzó la cabeza. Su cuerpecito se tensó. «Está bien», susurró Clara agachándose junto a ella. «Solo es ruido». Caleb observaba desde la esquina del cuarto apoyado con un brazo contra la pared. Vio cómo la mano de Clara se movía despacio sobre la espalda de la niña firme y constante. Y por un instante, algo se removió dentro de él, algo que llevaba años bien encerrado.
Se giró con la mandíbula apretada y comenzó a revisar las contraventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Para cuando terminó la lluvia, caía a cántaros golpeando el techo con tanta fuerza que tenían que alzar la voz para escucharse. El viento empujaba contra las paredes, silbando por las grietas, como un aviso. Caleb echó otro leño al fuego, el calor luchando contra el frío húmedo que se colaba por las tablas. ¿Tienes frío?, preguntó mirando sobre su hombro. Clara estaba ahora cerca de la mesa, aún con los brazos cruzados. Un poco. Él fue al baúl, sacó otra cobija de lana gruesa, ya gastada por los años, y la colocó sobre el respaldo de una silla. Siéntate, caliéntate. Ella dudó, pero lo hizo. Se envolvió con la manta. La luz del fuego acariciaba su rostro, proyectando un brillo suave sobre su piel, resaltando el contorno de su mejilla y el verde de sus ojos. Unos mechones húmedos se le pegaban a las sienes. Y por primera vez, desde que pisó su tierra, ya no se veía como una mujer a la defensiva, sino como alguien cansada, humana, real. Caleb se sentó frente a ella, las manos apoyadas en las rodillas. El silencio se alargó entre ellos, lleno del sonido de la tormenta, arañando el techo. Ada se había acurrucado sobre la cobija, junto al fuego su cuerpo pequeño, cayendo en el sueño, pese al ruido. «¿Estuviste casada mucho tiempo?», preguntó Caleb con voz baja, casi tímida. 3 años. Los dedos de Clara se apretaron sobre el borde de la manta. No era mal hombre, solo con mala suerte. Siempre buscando algo mejor, tierra, trabajo, un nuevo comienzo. Supongo que lo encontró en una cama de fiebre. Caleb asintió despacio. No preguntó más. No ofreció lástima. Solo dejó que la verdad cayera donde debía. «¿Y tú?», preguntó ella, tras una pausa. Él mantuvo los ojos fijos en las llamas. «Hace 5 años. La fiebre también se la llevó». Su voz era plana, pero se le movió la quijada una vez, como si esas palabras le costaran más de lo que debería. «La enterré allá atrás». Clara miró hacia la ventana, al terreno más allá del vidrio. El silencio que siguió pesaba, pero no hacía falta decir más. El trueno retumbó otra vez más cerca, haciendo vibrar las paredes. Clara se estremeció y la manta se deslizó de sus hombros. Caleb reaccionó sin pensar, sujetando el borde y volviéndola a cubrir. Sus dedos rozaron su brazo tibios contra la piel fría. Y por primera vez ninguno se alejó. Sus ojos se encontraron. Cerca, más de lo que debían. «Has cargado esto sola por mucho tiempo», dijo ella en voz baja. «Y tú también», respondió él. Algo sin nombre pasó entre ellos, fuerte como el viento que golpeaba las contraventanas. Su mano tardó un segundo más de lo necesario en soltarse de su brazo, y cuando lo hizo, la ausencia se sintió como un peso. Clara tragó saliva mirando al fogón, pero su respiración ahora era más profunda, más tranquila. Caleb se recargó en la silla, la vista en las tablas del suelo, como si buscaran respuestas que no quería decir en voz alta. La tormenta rugía afuera, la lluvia, golpeando el techo como si fueran puños. Adentro, solo el crepitar del fuego en la estufa y el ritmo disparejo de 2 personas volviendo a sentir. La tormenta duró toda la noche, pero al amanecer dejó el mundo limpio y en calma. Cuando Caleb abrió la puerta al primer rayo de sol, el aire húmedo se coló cargado del aroma a tierra mojada y mezquite. Charcos brillaban entre los surcos del terreno y el campo se extendía claro y pálido bajo un cielo al fin despejado. Se quedó un momento ahí respirando, sintiendo esa paz que solo llega después de una larga pelea con la naturaleza. A sus espaldas la cabaña despertaba. Clara se movía sobre la cobija cerca del fogón, su cuerpo envuelto alrededor de la pequeña figura de Ada. El fuego había bajado, quedando solo brasas y un calor tenue.
Caleb fue a la estufa, echó leña nueva y revivió la llama. El crujido llenó el silencio haciendo que Clara abriera los ojos. Parpadeó contra la luz, se sentó despacio. El cabello se le había soltado de la trenza durante la noche, ondas suaves cayéndole sobre los hombros. Se lo echó hacia atrás con una mano acercando la manta al cuerpo mientras se levantaba. Aida seguía dormida, respirando hondo, su rostro sereno, por primera vez en mucho tiempo. «Buenos días», saludó Caleb en voz baja. «Buenos días», respondió Clara. Su tono tenía la misma quietud que el aire de afuera. Fue al lavamanos, se echó agua en la cara y tomó un trapo. Caleb volvió a notar los moretones en su antebrazo al levantar la manga y algo se le revolvió en el estómago. No eran marcas recientes, pero decían suficiente. Él había visto hombres dejar marcas así, hombres que no merecían el suelo que pisaban. «¿Tienes hambre?», preguntó. «¿Puedo hacer algo?», respondió ella rápido. «Ayer hiciste bastante», le dijo ya alcanzando el sartén. «Siéntate». Clara dudó, luego asintió leve y se sentó en una de las sillas. Sus ojos lo seguían mientras se movía sacando harina del costal, midiendo el agua con la costumbre del que lo hace diario, amasando con manos fuertes y marcadas. Otra vez le sorprendió el silencio de él, no solo en palabras, sino en su forma de estar. Sin prisa, sin asperezas, solo calma firme, hecha a mano. «¿Viviste aquí todo este tiempo?», preguntó ella, tras un rato. «Desde que acabó la guerra. Compré esto con lo poco que me quedaba». Ella lo estudió desde el otro lado de la mesa. «¿Nunca pensaste en irte?». Él pausó sobre la masa. Por un momento, no contestó. Una vez. Pero después, ya no le vi sentido. El peso de esas palabras decía más que cualquier otra cosa. Clara no insistió. Entendía ese tipo de duelo, el que levanta muros tan altos, que uno deja de creer que hay algo del otro lado. Él metió la masa al horno, sirvió 2 tazas de café y le pasó una. Cuando sus dedos se rozaron sobre el borde de la taza de lata, algo eléctrico y desconocido se encendió. Clara lo sintió hondo, tan agudo, que le cortó la respiración. Lo miró, pero su rostro no decía nada. Solo los ojos delataban un destello de fuego. No lo estaba imaginando. Ada se movió entonces, sentándose con un bostezo sobre la cobija. Clara fue con ella. Le apartó el cabello de la cara con manos suaves. Caleb las miraba, esa escena pequeña entre madre e hija, y algo le cambió por dentro. No era solo deseo. Era ese tirón callado viejo que pesa más que todo. Era de esos hombres que no dicen las cosas en voz alta porque temen que al hacerlo se rompa todo. Cuando terminaron de desayunar, salieron a un aire que olía a tierra mojada y sol calentando el campo. Ada corrió hacia el corral, sus pies descalzos salpicando charcos poco profundos. Su risa quedó flotando detrás de ella como si fuera música. Clara la siguió más despacio, la falda pegada a sus pantorrillas. Caleb fue el último en salir, sus botas hundiéndose en el lodo blando. Por un rato no hubo más sonido que el de los caballos moviéndose en los establos y la voz de la niña alzándose con alegría. Caleb le mostró a Ada cómo acariciar el cuello de la yegua sin asustarla, su mano grande cubriendo la pequeña de ella. Clara observaba a unos pasos de distancia, los brazos cruzados suavemente sobre el pecho. Cuando Caleb la miró, sus ojos se quedaron unidos un instante más de lo que debían. Algo se selló entre ellos entonces, algo firme, innegable. Ya no era una duda, era una promesa esperando el momento justo. Más tarde, cuando Ada dormía la siesta y el calor caía pesado sobre el día, Clara se paró junto a la ventana abierta, recogiendo su cabello para refrescarse la nuca. Caleb entró desde el granero, la camisa pegada a su espalda, el pecho aún húmedo del agua que se había echado encima. Se detuvo al verla.
La forma en que la luz tocaba su piel, la curva suave de su cuello, el vestido gastado que nunca se quedaba en su lugar por más de un latido. Ninguno se movió. El aire entre ellos se tensó como una cuerda estirada al límite. «Llevas un paso duro», dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz ya no sonaba firme. «El trabajo no pesa con 2 manos extra», respondió él, el tono más áspero que antes. Los ojos de ella lo sostenían, sin sonrisa, sin juego. Solo esa pregunta sin palabras que venía creciendo desde que pisó su puerta. Él acortó la distancia en 2 pasos. No con prisa, no con desesperación, con certeza. Cuando se detuvo ya estaba tan cerca que sentía el calor de su aliento. Tan cerca que sus dedos temblaban sobre el borde de la ventana. Su mano se alzó, no para tomarla, ni para reclamar nada, solo para apartar un mechón húmedo de su mejilla. Su pulgar calloso rozó una piel que había conocido demasiada dureza y muy poca ternura. Caleb, susurró ella, su voz quebrándose al pronunciar su nombre. «Dime que no», dijo él. Pero ella no lo hizo. En vez de eso, giró el rostro hacia su palma, cerrando los ojos, como quien ha tenido frío demasiado tiempo y al fin siente calor. Y eso fue todo. La mano de Caleb se quedó en su mejilla, su pulgar descansando bajo su mandíbula. Ella no se movió, ni respiró, por un segundo que se estiró demasiado como para sentirse seguro. Su piel estaba tibia bajo su palma endurecida, y cuando alzó las pestañas, el verde de sus ojos atrapó la luz de la ventana suave, incierto, pero ya no con miedo. Afuera las últimas huellas de la tormenta se secaban sobre la tierra, dejando el paisaje limpio y brillante. Pero dentro de la cabaña, el aire pesaba cargado de algo que ninguno de los dos se había permitido sentir en años. Caleb dejó caer la mano despacio, con cuidado, como si el gesto pudiera romper algo frágil entre ellos. Pero ella no bajó la vista. Sus dedos se cerraron sobre la madera de la ventana, como luchando con el impulso de alcanzarlo. «Has estado sola mucho tiempo», dijo él por fin, la voz baja, casi ronca. No era una pregunta. Los labios de Clara se separaron, pero las palabras salieron más suaves de lo que quiso. «Se ha sentido más largo de lo que ha sido». Él la observó un momento, buscando en su rostro señales de duda. No encontró ninguna. Solo ese cansancio crudo mezclado con deseo callado, el tipo de deseo que llega cuando alguien ha dejado de correr y no tiene más dónde caer que donde ya está. Dio un paso lento hacia ella. Ella no se apartó. «Caleb», su voz se quebró al decirlo, como si al nombrarlo rompiera una regla que había seguido por demasiado tiempo. Él no la dejó terminar. Su mano subió de nuevo, tomando su rostro, con una delicadeza que contrastaba con el tamaño de sus manos. Esta vez, ella se inclinó hacia su caricia, el aliento tembloroso. Su frente se apoyó en la de ella. Por un largo segundo, el silencio roto solo por el murmullo del viento entrando por la ventana. Su boca encontró la de ella. No fue apresurado, no fue áspero, fue lento, como si ambos necesitaran sentir la verdad antes de soltar los muros. Sus labios se entreabrieron contra los de él, cálidos, temblorosos. Y cuando los brazos de Caleb rodearon su cintura, ella no se resistió. Se fundió en él como quien ha estado tenso por años y al fin suelta todo el peso. El beso se profundizó, pero no se volvió salvaje. Se mantuvo firme, pausado, como una declaración silenciosa que decía más que cualquier palabra. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, los dedos abiertos, sintiendo su forma a través del algodón del vestido viejo. Ya no pensaba en el miedo, ni en el camino recorrido. Solo en el calor de su aliento, la firmeza de su cuerpo y la seguridad extraña que le daban ambos. Cuando se separaron, no fue por deseo.
Fue por el sonido de Ada, despertando dentro, jalando a Clara de vuelta como una cuerda. Su pecho subía rápido, los labios aún entreabiertos. La mirada fija en él, las mejillas encendidas por algo que no era solo el calor del día. Caleb fue quien dio un paso atrás primero. No mucho, solo lo suficiente para recordarles a ambos lo que los esperaba tras ese momento. Su mano bajó de su cintura despacio, con renuencia. «Te necesita», dijo en voz baja. Clara giró la cabeza hacia la puerta, respiró hondo con un ligero temblor y asintió. Iba a pasar junto a él cuando su voz la detuvo a medio paso. «Lo que te dije antes». Lo dije en serio, su tono firme, seguro. «No tienes que irte». Ella se quedó quieta, aún de espaldas. «No sabes lo que eso significa». «Sí lo sé». Sus palabras no vacilaron. «Quédate por ella. Por ti». Clara tragó saliva como si quisiera responder, pero ningún sonido salió. Solo lo miró una última vez, algo desnudo y vulnerable, brillando en sus ojos, y desapareció dentro de la cabaña. Caleb se quedó ahí largo rato mirando hacia el horizonte, donde el pasto se movía como olas, con el empuje del viento. Él ya no era de los que se dejaban atrapar por los sentimientos. Pero lo que sentía ahora no parecía algo que pudiera sacudirse, aunque lo intentara. Dentro, Clara se arrodilló junto a la cobija, donde Ada parpadeaba al despertar, pequeña y a salvo, ajena a lo que acababa de cambiar entre los dos adultos que habían cargado su mundo por tantos kilómetros. Clara le alisó el cabello y besó su frente, sus manos firmes, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que le temblaban los huesos. No tenía ilusiones sobre la vida. Sabía que era dura, injusta, cruel. Lo había visto todo. Pero por primera vez desde que enterró a su esposo, la esperanza no le parecía una mentira. Le parecía una elección, y tal vez, solo tal vez, una que estaba lista para tomar. La mañana siguiente amaneció clara de esa luz cortante del norte de Texas, que atraviesa los llanos tras una buena tormenta. Caleb ya estaba despierto junto al granero, ajustando la última traba del carro. Trabajaba en silencio, con la quijada apretada, la mente más cargada que el trabajo entre manos. Hoy iría al pueblo. Ya lo tenía planeado desde hacía semanas. Se estaban quedando sin cosas. Clavos para la cerca, harina y el café apenas alcanzó ayer. Pero ahora no era solo por los víveres. Había algo más jalándolo, algo que se le instaló en el pecho desde la tormenta. Desde que los labios de Clara tocaron los suyos, suaves pero firmes, como una certeza que no dejaba lugar a dudas. Dentro de la cabaña, Clara vestía a Ada con el vestido menos desgastado de los que llevaban, alisando las arrugas como podía. La niña volvía a sonreír, haciendo preguntas sobre los caballos, sobre el camino largo que se perdía más allá del portón. Clara le respondía con dulzura, pero su mente era un nudo apretado. Había pasado la noche en vela, mirando el techo bajo, con el pensamiento girando siempre hacia la misma verdad. No quería irse. No por el trabajo, ni por el refugio, no por necesidad, sino por lo que Caleb había dicho: «Quédate por ella, por ti». Palabras sin condiciones, sin esa carga de expectativa que la perseguía desde el día en que enterró a su esposo. Cuando Clara salió con Ada, Caleb ya estaba junto al carro, las mangas remangadas, el sol de la mañana, dibujando líneas marcadas en sus antebrazos. Él alzó la vista cuando se acercaron, y en esa mirada ya no había preguntas, solo una certeza tranquila. El tipo de mirada de un hombre que no habla si no es porque lo siente de verdad. «¿Vienes conmigo?», preguntó él con voz firme. Clara dudó, sus dedos apretando la manita de Ada. «¿Tú quieres que vayamos?». No lo habría preguntado si no fuera así, y con eso bastó. Subió a Ada al carro, luego subió ella. Caleb dio un leve tirón a las riendas, y los caballos comenzaron a avanzar las pezuñas
golpeando la tierra húmeda. La llanura se extendía a su alrededor con brotes verdes entre el café de la tierra donde la lluvia había devuelto la vida. Clara se sentó junto a Ada, una manta sobre sus piernas, pero de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia el perfil de Caleb. La línea firme de su mandíbula, la manera en que sujetaba las riendas, como quien nació para guiar con seguridad por tierra difícil. Llegaron al pueblo cerca del mediodía. Un par de carros rodaban por la calle principal. Las botas resonaban en las aceras de madera y el martilleo del herrero se escuchaba a lo lejos. La gente volteaba a mirar. Siempre lo hacían cuando alguien llegaba desde los márgenes del mundo. Caleb no les prestó atención como siempre, pero Clara sentía el peso de esas miradas como piedras en la espalda. Se enderezó el mentón en alto, aunque el corazón le golpeaba fuerte. Se detuvieron frente a la tienda general. Caleb bajó del carro, luego giró y extendió una mano hacia ella. Por un segundo, Clara solo la miró conteniendo el aliento. No porque necesitara ayuda, sino por lo que significaba esa mano tendida tan clara como la luz del día delante de todos. Entonces puso su mano en la de él, cálida, temblorosa. Y él cerró los dedos alrededor con firmeza y seguridad, ayudándola a bajar, como si no fuera una más que pasaba, sino como si perteneciera allí. Dentro la tienda olía a polvo y madera vieja. Los estantes repletos de costales de harina, rollos de tela y frascos de dulces de centavo. Clara se mantuvo cerca de Ada mientras Caleb tomaba lo necesario: clavo, sal, café, una brida nueva. Luego se acercó al mostrador y dijo con total calma: «Necesito algo más». «¿Qué sería?», preguntó el dependiente. «Una licencia». La habitación se quedó en silencio. Para Clara todo se congeló. Sintió el corazón golpearle las costillas. Miró a Caleb. Las palabras se le atoraron, pero él ya sacaba la cartera colocando billetes sobre el mostrador desgastado. «Quiere decir», empezó el encargado. «Matrimonio», dijo Caleb, su voz resonando como martillo sobre yunque. «Hoy». El dependiente parpadeó, luego miró a Clara. Ella se quedó quieta un instante más de la cuenta, el calor subiéndole por el cuello, sintiendo todos los ojos encima. Ada le tiró la falda mirándola sin entender. Clara inhaló lento, más lento, y finalmente dio un paso al frente. «Sí», dijo. Su voz no fue alta, pero bastó para llenar cada rincón de esa pequeña tienda. «Hoy». Los ojos de Caleb la encontraron entonces, y en esa mirada estaba todo. Todas las promesas no dichas, todos los pasos que los trajeron hasta allí, cada silencio que los unió, más que cualquier palabra. Él no sonrió, ella tampoco, pero algo se aflojó en ambos como un peso cayendo profundo, donde ya no podía alzarse. La ceremonia fue breve. Un ministro del pueblo, una oración corta, 2 votos, sin adornos. Caleb deslizó el anillo de latón sencillo, sin más. En el dedo de Clara, sus manos ásperas moviéndose con tanto cuidado como si temiera romperla. Cuando terminaron, cuando todo fue dicho y sellado, él se inclinó y la besó una sola vez. Firme, seguro, delante del pueblo de Dios y de cada alma que miraba. Al atardecer, ya iban de regreso en el carro rumbo a casa. Ada iba entre ellos murmurando para sí, su cabeza cayendo vencida por el sueño. La mano de Clara descansaba entrelazada con la de Caleb sobre el banco. El paisaje se abría adelante extenso y libre. Pero por primera vez en años no se sentía vacío. Se sentía como algo esperando a llenarse de voces, de risas, de vida. Cuando llegaron a la cabaña, el cielo ardía rojo en los bordes y el viento traía el olor a mezquite y tierra lavada por la lluvia. Caleb bajó, levantó a Ada en brazos sin decir nada y la llevó adentro. Clara lo siguió deteniéndose solo un instante en el umbral para mirar el terreno.
El corral, las cercas desgastadas, las suaves colinas a lo lejos. Todo bañado por la última luz del día. Y supo tan claro como respirar que no se iría de nuevo. Más tarde, con las lámparas bajitas y Ada dormida en la cama que Caleb había preparado para ella, Clara se quedó junto al fogón acariciando con los dedos el anillo de latón. Caleb se acercó por detrás sus brazos, rodeándola despacio por la cintura, su rostro apoyándose en su hombro. Ella se recargó en él sin miedo, los ojos cerrados, mientras el fuego chispeaba y la noche se asentaba en calma. Por primera vez, desde que enterró a su esposo, Clara sintió algo parecido a la paz. No esa que viene del descanso, sino la que llega cuando las raíces al fin encuentran tierra firme. A su lado, detrás de ella, abrazándola, como si no pensara soltarla, nunca estaba un hombre que entendía lo que significaba quedarse. Y ella le creía. Afuera el viento pasaba sobre la llanura, arrastrando el crujido suave del portón del corral en la oscuridad. Un hogar resistiendo en medio del silencio inmenso de las tierras. Y adentro, en la tibieza de aquella cabaña pequeña, nacía una nueva familia. No por azar ni por necesidad, sino por decisión. Y esta vez nadie pensaba marcharse.